Bueno, volvemos de la pausa y ya estamos con Gabriela Tineo, que es la directora del CELEIS, y con Rosalía Baltar, integrante del comité académico, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Del Centro de Estudios, Centro de Estudios de Literatura lo com- Hispanoamericana, eso, Centro De 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 letras. Letras Letras Hispanoamericanas. Hispanoamericanas. Bueno, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Se realiza en breve. Dentro de muy poco se realiza no el congreso, sino el cierre para la presentación de trabajos para este congreso tan importante de letras hispanoamericanas. Y bueno, por eso queríamos conversar con ustedes para que nos cuenten cuál es la tradición de este evento y bueno, por qué es tan importante para, no solamente para ustedes, sino para contener a los distintos docentes, investigadores, extensionistas que trabajan sobre la temática de las letras hispanoamericanas. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. El Centro de Letras Hispanoamericanas es el centro más añejo de la Facultad de Humanidades. Se creó en 1984, en la postdictadura, en el retorno a la vida democrática, y una de sus principales actividades es precisamente su Congreso Internacional que viene desarrollándose desde el año 2001. Ya contamos con 7 ediciones y entre el 22 y el 25 de octubre vamos a celebrar la 8ª edición. ¿Quiénes son las personas que están invitadas a participar o en qué calidad se participa de este evento? ¿Querés que diga yo? Sí, sí. Bueno, hola, buenas tardes. Mira, el Congreso del CELEIS es un congreso que tiene como característica convocar a docentes, investigadores, graduados, estudiantes de todo el país. En primer lugar, es un congreso que tiene mucho arraigo en las provincias argentinas, que es muy considerado, y según las épocas también tenemos muchísima convocatoria a nivel internacional, ¿no? Tanto en España, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia. Así que es destinado para todos aquellos que trabajan en la investigación en literatura argentina, o como decimos actualmente, las literaturas argentinas, la literatura latinoamericana y la literatura española. Así que estamos justamente cerrando la convocatoria porque el Congreso tiene dos modalidades. Una modalidad que es a través de propuestas de simposios y una segunda modalidad que para las dimensiones del Congreso es muy importante, que es la de mesas temáticas abiertas, porque estas mesas temáticas permiten a las personas que no quieren circunscribirse a un tema en particular, bueno, desarrollar su experiencia y comunicar su investigación. ¿Cómo viene la convocatoria hasta ahora y en relación a años anteriores de este Congreso? Bien, hasta ahora la convocatoria viene muy bien. Hemos recibido 36 propuestas de simposios. Tenemos que considerar que cada simposio puede tener entre 10 y 16 participantes, de manera que allí ya podemos hacer una suma y una cuenta aproximada de los que van a participar, los investigadores o críticos, docentes que van a participar en esos simposios, de modo que viene muy bien. Alrededor del 26 de julio vamos a tener cerrados los simposios, dado que aquel investigador que lo propuso recibió de las personas interesadas en participar las distintas propuestas y tiene que seleccionar para armar su simposio. El 26 de julio vamos a tener la conformación de los simposios. Para las mesas temáticas el plazo es hasta el 10 creo que es hasta agosto. Sí, tenemos un poquito más de tiempo. Exacto, un poco más de tiempo. Y esto es importante porque una vez que están cerrados los simposios permite que las personas se vayan formando las mesas quizás de un modo por temáticas, por problemáticas, por zonas geográficas, por trabajos conjuntos,
Entonces es una gran convocatoria para aquellos investigadores, estudiantes, graduados, que incluso de otras disciplinas, ¿no? Porque hemos tenido siempre mucha convocatoria entre, bueno, la gente de Derecho, toda la gente de Educación, los profesores y docentes de otras lenguas, ¿no? Para hacer trabajo de comparadas, de literatura comparada y demás. Es importante subrayar que si bien se denomina Congreso de Literatura Internacional de Literaturas Argentina, Española y Latinoamericana, el eje que nuclea a los 170 investigadores que constituyen el centro, nucleados en torno de 17 proyectos, y también los que se acercan a nuestros congresos, los que se han acercado a lo largo del tiempo, investigan problemáticas vinculadas con la literatura en vínculo con otros saberes, con otras disciplinas, por ejemplo, literatura y política, literatura e historia, literatura y memoria, o con otros lenguajes y artes, danza, música, plástica, performance, fotografía, cine, de modo que no debe ser pensado como un congreso de literatura exclusivamente, de una perspectiva ceñida, sino por el contrario, como un congreso que toma de la literatura para proyectarse hacia los posibles vínculos que ella tiene con otros saberes, disciplinas y lenguajes. Claro, no por nada, por ejemplo, el último congreso convocó a más de 600 personas, entonces es un congreso muy grande, muy abierto y que permite, bueno, la participación y tiene mucho trabajo detrás. Además, y esto lo quiero decir, es importante para nosotros el Congreso porque en tiempos de sequía, ya hemos pasado, en 2001, tremenda sequía que todos conocemos y crisis, y el Congreso se llevó adelante y eso fortaleció el centro. Entonces, esa crisis, la pandemia y ahora la crisis que tenemos, no obsta que nosotros podamos seguir adelante con el CELEIS como centro, formando becarios, formando doctores, maestrandos, etc. Y esta reunión es una de las formas de felicidad a través de las cuales se presenta la investigación, ¿no? Perdón, Rosalía, pero ¿qué identificás como crisis? ¿En términos económicos, en términos de escritura, en términos editorial, en términos académicos? Sí, en primerísimo lugar, hemos tenido crisis de carácter económica, ¿no? Porque obviamente todo lo hacemos a pulmón, con la colaboración, a veces más, a veces menos, pero con la colaboración de la Facultad de Humanidades, con subsidios, por ejemplo, de la agencia o de CONICET. Así que tenemos cierto, digamos, colchón, pero eso va a veces con más y con menos, ¿no? Y por otro lado también hay crisis de otra índole que por ahí tienen que ver con otros desarrollos, con cierta retracción que tiene la literatura en el mundo contemporáneo, la poca prensa o la mala prensa que tiene la literatura y el leer porque sí, o el leer e instruirse en determinados sectores políticos y gubernamentales. Entonces, pero bueno, vamos a decir que la contracara de eso es que siempre contamos con una gran colaboración, ¿no? Es decir, hay un montón de poetas, de escritores, de investigadores que se acercan a Mar del Plata. Una crisis importante que tuvimos fue, como todo el mundo, con la pandemia, porque tuvimos que pensar el Congreso de otra manera, trabajar con la bimodalidad, incorporar la situación remota en el diálogo entre los participantes. Entonces, bueno, todo eso nos ha hecho crecer y potenciarnos, y estamos en un momento, diríamos, de relevo, ¿sí?
de relevo de las autoridades, muchos de nuestros docentes son eméritos, consultos, profesores ya jubilados. Entonces, estamos en un momento en que el Congreso se constituye en una forma de escuchar nuevas voces, y para nosotros eso es central, ¿no? Claro, en parte iba a preguntar qué expectativa tenía más allá de este problema en términos económicos que está pasando en nuestro país y el ataque al sistema universitario, ¿no? Sí, sí. Déjame que lo diga yo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. en términos generales vos ibas por ese lado, pero por el otro lado, ¿tienen alguna expectativa de que estas nuevas voces, estos nuevos escritores y escritoras planteen algunas nuevas vías de la literatura en este congreso? Sí, absolutamente. Perdón. No, No, iba a decir solamente que la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad muy atractiva por distintos factores, todo el mundo quiere venir a Mar del Plata, todo el mundo quiere estar en el Hotel 13 de Julio, que es donde hacemos el congreso. Bien, tiene su atractivo propio. También está creciendo como una especie de resistencia cultural a los avatares que ofrece, bueno, nuestra contemporaneidad, ¿no? Es decir, siempre contamos con la colaboración y aparte porque quieren exhibirse de todas maneras, ¿no? La editorial de la universidad, EUDEM, otras librerías, otras editoriales, Corregidor, por ejemplo, siempre viene. Y fuera del Congreso, nosotros se observa que podemos ver nuevos recursos, nuevas fuentes de imaginación, justamente como esta resistencia, ¿no? Como, bueno, la feria que estuvo ahora, la feria invierno o la feria del libro, etcétera. Sí, además, en nuestro congreso ya forma parte de la agenda de congresos internacionales en nuestro país y de alto atractivo para críticos y escritores del exterior. Entre nuestros invitados contamos con críticos reconocidos de los Estados Unidos, de Alemania, escritores argentinos como Martín Coan o Liliana Alcalao, digamos, y también investigadores de distintas universidades nacionales. Es un congreso que atrae muchísima gente de distintos países. Hoy Rosalía nombraba algunos. Bueno, tenemos propuestas de Brasil, de Ecuador. Sí. Hay propuestas en las que hay, por ejemplo, nuevos horizontes de la literatura. Hace 10 años o 15 nadie se imaginaba, creo yo, en el ámbito de Mar del Plata, ni siquiera de la UBA, creo, bueno, la existencia de una literatura o quienes se dedicaran a trabajar la literatura boliviana, la literatura oral en un sentido, aquellas literaturas que trabajan con lenguas que no son simplemente el español, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro congreso ha crecido y va hacia un crecimiento mayor. Y quiero decir además que es un elemento fundamental para la Facultad de Humanidades, porque, por ejemplo, ahora se hicieron algunas defensas de tesis de doctorado que celebramos desde ya, y dentro de los jurados han participado invitados nuestros del CELEIS, ¿no? Como Mamani, por ejemplo, que es un investigador y poeta peruano muy importante, muy relevante. Entonces, también la Facultad de Humanidades, su sistema de posgrado, sus sistemas de becarios y demás, se alimenta del Congreso en una relación recíproca, y es importante porque consideramos que nuestra función, que es la función docente, tiene que ir de la mano de estos intercambios, de las investigaciones, bueno, nada, del intercambio de palabras, ¿no? Sí, en relación con lo que recién subrayaba Rosalía sobre las lenguas, Sí. Tenemos propuestas sobre literaturas indígenas, precolombinas. También pensamos en el Caribe no solo español, sino en el Caribe francófono,
por supuesto que incorporamos Brasil, por eso literatura latinoamericana. Nuestra mirada es mucho más amplia de lo que demarcan las fronteras geopolíticas, e incluso incorporando la literatura de los latinoamericanos migrados a los Estados Unidos. De modo que pensar Argentina, España, o argentinas, literaturas argentinas, españolas y latinoamericanas, debe ser inteligido precisamente desde esta mirada ampliada que nosotros venimos proponiendo y que ha ido además en expansión congreso a congreso. Algo muy importante es que estamos a la espera de que el congreso sea declarado de interés educativo por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y por el Consejo Deliberante del Partido General Pueyrredón. Nos han acompañado con estas resoluciones a lo largo de las distintas ediciones del Congreso. ¿Y esto por qué es importante? Es muy importante porque los docentes de distintos niveles educativos pueden participar en calidad de expositores presentando ponencias o asistentes, porque esas resoluciones justifican, claro, la inasistencia a los lugares de trabajo, para que los docentes puedan participar del Congreso. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación y del municipio para que aceleren esta resolución. Así la podemos comunicar, porque en el último congreso, del que Rosalía fue uno de los motorcitos, o parte del engranaje del motor que lo llevó adelante, contamos con 200 asistentes. Esto es, profesores de distintos niveles de la enseñanza, de escuelas públicas y privadas, que pudieron participar del Congreso precisamente porque tuvieron justificadas sus inasistencias. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los temas a abordar, los ejes temáticos a abordar durante el Congreso? Bueno, hay distintos criterios. En principio, que se trate de investigaciones serias, ¿no? Que demuestren seriedad, solvencia, conceptualización, y que aborden las cuestiones centrales, que son las que tienen que ver con la literatura, estas literaturas y la comparada, ¿no? Por otro lado, también es importante para nosotros tener en cuenta las nuevas perspectivas que la crítica va construyendo y va abordando. Por ejemplo, en este momento observamos a través de la presentación de los simposios mucha relación con los trabajos que tienen que ver con el cuerpo, con la presencia del ambiente, pensando en lo que vamos a llamar ecocrítica, todo lo que tiene que ver, que decía Gabriela, importantísimo, de la literatura migrante, la literatura de fronteras, los cruces entre literaturas que toman la alta cultura y lo que se conoce como la baja cultura, la cultura popular. Lo digital, el universo de lo digital, la literatura en esos universos nuevos y no tan nuevos, pero en los cuales la crítica ha comenzado a trabajar y mucho, y tenemos especialistas no solo en nuestra facultad, sino también en propuestas que han acercado a partir de los simposios. Para establecer además criterios de decir, bueno, es un problema, es lo mismo la poesía digital que la poesía en papel. No se trata solo de materialidad, sino de cómo se construye un saber en esas distintas materialidades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Congreso plantea estas cuestiones que son muy del presente, ya dejó, y otras que tienen que ver con seguir indagando y seguir descubriendo situaciones en la literatura tradicional para que se mantenga viva, ¿no es cierto? Porque siempre volvemos a releer, a repensar desde, qué sé yo, el siglo de oro a nuestro siglo XIX, y eso también es una renovación, es una nueva mirada,
y bueno, es un enriquecimiento de nuestro capital cultural, ¿no? Hablabas de la literatura en la era digital. También van a abordar la problemática de la inteligencia artificial, que vemos que cada vez toma más terreno en la parte, más allá de la cultura, capaz que la parte de imagen, de cine, y ahora también de canciones, se va a extender probablemente a la poesía, a los libros. ¿Van a abordar esa Sí, temática? ya está instalado, ¿no? Todo esto. Sí, sí. Ocurre que ya los simposios tienen un coordinador o dos coordinadores que lo han propuesto y ejes que lo vertebran. Pero las mesas temáticas las constituimos a partir de las ofertas que aparezcan. Entonces, Sí. se trata de un trabajo muy arduo en el que participamos, bueno, el consejo directivo y un Grupo de colaboradores, que leemos esas propuestas y en función de hilos que puedan hilvanarlos o de denominadores comunes, constituimos esas mesas temáticas. De modo que hoy no podríamos decirte cuáles van a ser los ejes de esas mesas temáticas, pero sí, seguramente la inteligencia artificial va a formar porque además parte de es fundamental con el tema de la docencia, ¿no? Estamos todos pensando cómo desarrollar nuestras clases, por ejemplo, nosotros ahora que tenemos el segundo cuatrimestre, pensando en cómo de alguna manera volver a pensar cómo dar clases, cómo evaluar, bueno, toda una serie de cosas que forman parte de la inteligencia artificial como problema, pero como desafío también, ¿no? Como siempre. Gabriela Tineo y Rosalía Baltar, muchísimas gracias por haber compartido. Ojalá sea exitoso el Congreso y podamos verlo y podamos tener Sin duda será exitoso. exacto, y cómo se va desarrollando el evento, porque bueno, en esto que mencionaban recién, la importancia de la literatura y cómo la inteligencia artificial va a convivir o se intenta que conviva con la inteligencia artificial y en este proceso educativo también, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado en Trama Educativa. No, gracias a Ustedes, ustedes. muchas gracias. Muchas gracias.